Una es justicia, justicia social, y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano vive en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo, donde lo único que se generaron fueron más pobres en el país. Entonces es extraordinario, es una hazaña del sexenio del presidente López Obrador. Histórico, una hazaña y simplemente sí, no se puede regatear. Y por ello el énfasis durante la conferencia de esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí, son estos números históricos en términos de pobreza que da a conocer el día de ayer el INEGI, pero también históricos para los gobiernos de la 4T. Porque el primero, los pobres, del expresidente López Obrador, rindió frutos, y ¿sabían qué? Rindió frutos indudables, irrebatibles, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Vamos a escuchar y luego nos vamos, sí, al periódico que dijo, nah, no es nota, el Reforma, pero vámonos por partes. Vamos a hablar de esta gran noticia que salió del INEGI el día de ayer, de la reducción histórica de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo 2 años. Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene. Es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espúreo Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Aquí en diciembre de 2018 entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron, pero bueno, ese es otro tema. Y sí, fíjense que esta mañana, incluso antes de que comenzara la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, peinaba yo, y hasta lo tuiteé para que vean que es real lo que les digo, peinaba yo las primeras planas de esta mañana. Me llamó muchísimo la atención que efectivamente los principales medios le daban la prioridad a esta nota, que es la reducción indudable, irrebatible de
el número de pobres en nuestro país. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en el sexenio de López Obrador a pesar de la pandemia. Si se tomaba el cálculo de 2022 a 2024, es decir, sin los efectos terribles de la pandemia, una reducción de más de 8 millones de personas que salieron de las categorías o las líneas de la pobreza en esos 2 años, que también fue destacado en primera plana. O decías 13 o decías 8, pero básicamente lo tenías que decir, porque ninguno de todos estos medios decidió no reportar que aumentó el número de pobres durante la pandemia o en reportar que aumentó el número de pobres durante el sexenio de Calderón. Pero claro, les dejé para el último el negro en el arroz. Para Reforma simplemente eso no existe, porque si reinterpretamos, primero los pobres... pobres de aquellos que piensen que los pobres merecen ser reporteables, y Reforma lo obvia. En el caso del Universal, ahí está, pareciera como una nota casi no existente, siendo ambos medios, pues, los de mayor circulación nacional, por ende los más leídos, pero también los que mayor seguimiento dieron históricamente a ese tema. Y yo sí quiero aquí subrayar, no se trata de alabar o no alabar a la 4T. Se trata de pensar que un país donde se combate la pobreza, donde puedes ayudar a que las personas tengan mayor elección sobre su vida. Es que de verdad, bueno, escuchen tantito a Claudia Sheinbaum, porque claro, pues aprovecha el tema y lo aprovecha políticamente, porque primero los pobres es justamente una frase fundadora de lo que significa Morena, porque Morena se funda bajo el impulso del expresidente López Obrador, que se sale del PRD, y por ende 6 años de un cambio de dogma económico, de un cambio profundo en la forma en la que se concibe la política Esta pública. reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Una política pública encaminada a crear condiciones de bienestar para la población, porque detrás del dogma obradorista, y que subrayó muchísimo la presidenta Claudia Sheinbaum, está que las personas que tienen un ingreso básico, que tienen un salario que no es de hambre, porque son dos fenómenos, las transferencias del gobierno, claro, pero también haber roto con lo que le enseñaron los Chicago Boys a tantas naciones, sobre todo de América Latina, desde la Argentina de Menem hasta el México de Carlos Salinas de Gortari, de creer que el mercado puede con todo y de creer que si tú te prestas como gobierno a que aumente el salario mínimo, ibas a tener inflaciones rapantes, y la inflación, decía esta teoría económica que yo aprendí en el ITAM, porque casi que es lo que nos enseñan a los itamitas, que gobernaron durante tantos años justamente las políticas económicas de este país, pues entonces la inflación es
el impuesto más terrible para la gente que menos tiene porque las castiga. Y López Obrador agarró ese cimiento económico, que es como para la economía algo así como la tierra no es plana y llega alguien y dice no, es que es redonda, así de brutal, es como les mueve el tapete esa teoría y muestra. Y yo creo que aquí todos tenemos que aplaudir que no queremos un país con más oportunidades para todos los mexicanos, que si tú naces en México, no importa quién va a ser tu papá o tu mamá, que al menos exista la posibilidad que si naces en el lugar más remoto de este país, no vas a estar condenado a perpetuar la pobreza. Eso es lo que ocurrió justamente con los datos que da a conocer el INEGI. Y falta, claro, pero nos vamos al tema, pues sí, político, porque este avance histórico se logró sí, porque alguien dijo, voy a sacudir de raíz el modelo de desarrollo de esta nación y voy a romper con un paradigma que ha hecho que los mexicanos no puedan aspirar a un salario mínimo digno, y comprobó, la dignidad es igual a oportunidad. No lo puedo dejar pasar. Sí recuerdan, ¿verdad?, a la derecha, a los conservadores, sobre los programas de bienestar, que en la campaña aseguraban que se iban a mantener, que no iban a modificarse. Tan solo pasó la elección, el entonces presidente del PAN, hoy senador, dijo claramente que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas de bienestar. A ver si encuentras esa entrevista por ahí, para que la podamos pasar, que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. O aquella famosa frase de Fox, bueno, sí, se sacaron sangre para decir, ¿verdad? Que no iban a, que ellos iban a mantener la candidata del PAN, del PRIAN, perdón. Y luego, pasadita la elección, eso es muy importante para todos los que nos escuchan. Pasadita la elección, el presidente del PAN diciendo, me equivoqué, nos equivocamos, nunca deberíamos de haberle dicho a la gente algo con lo que nunca estuvimos de acuerdo. O sea, que no están de acuerdo con los programas de bienestar. O aquella famosa frase de Fox, que la decíamos mucho en la campaña, que decían que todos los que recibían un apoyo eran una bola de flojos, lo dijo con otra palabra, que todos los adultos mayores que reciben su pensión eran flojos. Lo dijo desde que fue presidente, criticando el programa de adultos mayores que hizo en su momento López Obrador cuando fue jefe de gobierno, que todos eran flojos los que recibían programas de bienestar, que nosotros sencillamente consideramos que son derechos del pueblo de México el tener una pensión universal. Claro, después andan cobrando sus pensiones, ¿verdad? Se forman ahí, todos los que criticaron, ahí están formados para… El inicio de la conferencia fue muy interesante porque no solamente es lo primero que destaca la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerden que cuando les subí el video de ayer hablando del pleito con la tal Reina Aide, la presidenta salía diciendo, ya salió la cifra de pobreza, ya salió. Claro que le importaba, porque es la columna vertebral del primer piso sobre el que ella está construyendo el segundo piso de la transformación. Ella lo llamó humanismo mexicano, un modelo que ha mostrado que es exitoso porque dio resultados a pesar de una tremenda pandemia. Y decía yo, lo destaca desde que llega a la conferencia pasaditas las 9:10 de la mañana, no es cierto, 7 pasaditas las 7:30 de la mañana, 7:40, de ahí se pone ella misma
con los gráficos del INEGI, porque recuerden que además es un organismo autónomo. Mal hubiera estado ver ahí a la dirección del INEGI en Palacio Nacional presumiendo datos que glorifican a ese gobierno en particular, porque sin Morena no hubiéramos tenido esos resultados, es innegable. Entonces, ella los presume y luego lo lleva al territorio de la política. Y no solo eso, pues recuerda la hipocresía electoral en particular. Y habla ya no solamente de los gobiernos de Calderón que aumentaron la pobreza, de los escuetísimos resultados del gobierno de Peña Nieto, que yo les quiero recordar que sus primeros spots como gobernante, Peña Nieto, era cuando nos avisaba: es que en México hay 7 millones de pobres y les voy a dar los comedores de la pobreza, comedores que dirigió Rosario Robles, que ahí la tienen de analista, no logró nada. Para que vean, yo sí quiero hacer memoria, eso no lo recordó la presidenta. De hecho, pareciera que el único sector que se enriqueció mucho durante ese gobierno de Peña Nieto, pues fue el sector que desvió los fondos, por ejemplo, sí, de la secretaría de la que se encargaba Rosario Robles, ¿verdad? Aunque pisó la cárcel y luego salió. Pero volvemos al tema. Exhibió a Marco Cortés, habló de Fox, sacó videos. ¿Por qué? Porque ahí sí, básicamente estás diciendo: nosotros somos esto y ustedes son aquello. Y más porque Morena logró esto, y logró esto con la austeridad misma que en las últimas semanas ha estado bajo fuego, porque a muchos de Morena se les olvida que llegaron al gobierno para eso justamente, para que alcanzara, para ayudar a los mexicanos a tener, y por eso yo sí quiero subrayar que sí hablas de distintos proyectos. ¿Por qué? Porque se rompió el paradigma de que mayor salario es igual a mayor inflación. Sabían que falso. Y hay otro paradigma que todavía ahí sigue y quizás lo muestran falso o quizás no. Y ahí va a venir el acabose y valióse la madrose. Pero el otro paradigma es que no va a haber dinero, con lo cual seguir dando estas transferencias. Pero los propios datos del INEGI muestran que sí, las transferencias ayudan muchísimo, pero que lo que más ha dado movilidad a los mexicanos tiene que ver con el ingreso, con los salarios. Y yo sí quiero detenerme en un punto que es muy interesante, porque es un círculo virtuoso y sí vale la pena explicarlo. Para quienes profesan la doctrina liberal, es decir, estos Chicago Boys y la fregada y todo esto que de alguna manera sacudió en sus cimientos y en la entraña López Obrador, dicen: es que si estás pues va a quebrar, porque la gente se va haciendo más vieja y entonces no vas a tener cómo meterle dinero. Pero si lo ves como un círculo virtuoso, cuando tú naces en un rincón muy empobrecido de nuestro país, si no cambias las condiciones ahí, ¿qué es lo que pasa? Te estoy condenando a que vas a ser pobre. ¿Por qué? Porque no tienes elección. Los liberales sustentan su credo económico en el mercado, y el mercado es elección. Pero para que exista elección, tiene que haber opción, el choice, ¿verdad? Pero si estoy en el lugar más remoto, no es como que pueda yo elegir entre estudiar y no estudiar, es que no hay escuela. Y básicamente, con esta inyección de recursos, lo que haces es que haya más choice, una movilidad real. Me puedo quedar a estudiar, me puedo trasladar a otro municipio para justamente hacer una preparatoria y luego tener estudios superiores. Y eso genera más ingreso. Y si yo tengo más ingreso, dejo de ser una persona que recibe recursos del gobierno porque ya no califico para esas ayudas, que sí son universales en la vejez, y de eso también se abundó mucho en la conferencia en distintos momentos. Les dejo un resumen. Muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo,
Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Resultados, dio resultados. Entonces, esto es producto de aumento en la inversión pública, de los programas de bienestar, aunque digan que no tienen que ver, es de los programas de bienestar y del aumento al salario mínimo. O sea, recuerden todo lo que se decía, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Bueno, aumentó el salario mínimo y no hubo inflación y siguieron las inversiones. Entonces, es una política que tiene una palabra o tiene dos. Una es justicia, justicia social, y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano vive en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo, donde lo único que se generaron fueron más pobres en el país. Y básicamente sobre ese tema giraron muchas de las preguntas en la conferencia de la mañana, una conferencia donde la presidenta evidentemente estaba de fiesta, porque básicamente pues la historia y los datos les dieron la razón. Había que apostar a programas universales, a derechos, no a programas focalizados. Ay, espérate, es que solamente te voy a dar si tú cumples con esto y tú y no sé qué. Un poquito como arrancó la visión de enviar recursos a los hogares menos favorecidos, que empezó con Cedillo y Progresa y se fue transformando en Oportunidades con Fox, que por cierto también tuvo buenos resultados en su inicio porque Oportunidades era enorme. Con Calderón ya no, con sus 100 estúpidas acciones y 100 no sé qué, y 100 personas quedaron más pobres, porque honestamente lo de Calderón fue un fracaso. Y hablo en esos términos porque cuando la presidenta hace este contraste, está de fiesta. La verdad es que tampoco fue una, vamos a aventar la casa por la ventana, pero sí hay que cacarear ese huevo, hay que decir, oigan, y miren la oposición. Y claro, tocó el tema más débil, el tema más blando y chicloso. Ay, pues sí, pues el de la incongruencia. Y termina hablando de la que se sacó sangre, ¿verdad? De Xóchitl Gálvez. Y termina hablando de cómo decían, es que nunca vamos a quitar los programas. Y luego, ñanga la madresca. No es cierto, era nada más para ganar los votos. Es decir, ¿quién ve esos programas como clientelares y tiene esta mentalidad de que es una política clientelar y no una política de desarrollo? La propia oposición. Y es bien importante, yo sí lo quiero subrayar, porque yo sí creo que tienes que ayudar a dar el mejor arranque posible a cada persona, no importa dónde nazca. Lo decía el velo de la ignorancia, Rawls. Imagínate que tú tienes un velo, no tienes la más pinche idea, es un espermatozoide, es un óvulo, se van a fecundar, no sabes de qué mamá, no sabes de qué papá, pero que una vez que eso ocurrió, si naces, pues no signifique que ya de entrada naciste y no tenías piernas, no tenías brazos, de hecho no vas a tener cómo correr. Porque eso es la condena que provoca nacer en hogares con pobreza extrema. Y en México la probabilidad, con ese velo de ignorancia, que ese espermatozoide y ese ovario, es decir, ese mexicano, cayera en esas condiciones tan adversas de no competencia, eran del 50%. Es como no entender el privilegio. No existe mérito alguno o sea, amén de que yo sentiría, no, pues qué chingona soy. Oye, ¿cómo por qué? No, pues porque yo nací donde nací. No, pues tú no tuviste nada que ver. Yo, mi persona, mi libre albedrío, no tiene que haber nacido en un hogar donde mis dos
papás, bueno, mi mamá y mi papá son personas con universidad, que tenían recursos para garantizarme educación privada, que tenía yo auto para llegar a una escuela. Todas estas ventajas son un privilegio de la desgraciada darwinista determinación que nada tenía que ver conmigo. Y entonces esta postura de decir, vamos a apostarle a que Darwin no sea tan cabrón y veamos que cuando entras a la ruleta del espermatozoide y del óvulo, pues no necesariamente sea una condena o las más posibilidades sean que tú te vas a chingar. Perdónenme la expresión. Y por eso decía yo que el argumento chicloso, porque le recordaron a justamente Xóchitl Gálvez que tendría que representar, fíjense ustedes, ella cuando contaba su historia de vida, ella decía, yo vencí la ruleta, con todo en contra. Y no tenía empacho en decir con todo en contra, mi hija latina, yo lloré, yo sufrí y hablo, tengo un idioma materna que no domino, pero medio la hablo y se mostraba como esta historia de éxito. Pero el hecho de que las condiciones para hacer más fácil esa lucha hacia llegar al Senado de la República que ella pudo lograr con esfuerzo y venciendo todas las odds, todas las posibilidades, eso no le da festejo que los demás, que gente con la que ella creció, en la comunidad en la que ella estuvo, vaya a estar distinto en la ruleta. Yo sí me puse a ver su timeline y sabían que no. Hay una Xóchitl nueva, hay una Xóchitl que cambió el look, que cambió su imagen, que cambió todo, pero no cambia, desgraciadamente, pues sí, este doble discurso y esta doble moral o este doble rasero donde no quieres reconocer que hay algo que estaba bien. Y mentirosa, porque ella es la que se quitó la sangre, ella es la que tendría que decir, miren, yo tuve razón en hacer un pacto. A los adultos mayores, ¿quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? ¿No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando? O sea, y de hecho, terminamos a... Hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo se le llama a una persona que un mes antes hablaba de los programas de bienestar y un mes después dice que se equivocaron, que ellos solo van a enseñar a pescar? A ver, de Claudio X González, el que habla de autoritarismo, hoy vamos a ver lo que decía hace algunos años en la época donde promovía la reforma educativa. Eso es delincuencia organizada. Y así pues, con una validación en términos de la política económica en torno a esto que es el humanismo mexicano ya en este segundo piso de la transformación, la presidenta dice, sí, pero hay que proseguir, se debe continuar, fue una hazaña, pero no es una hazaña completa cuando todavía una tercera parte de la población, si nace en pobreza, va a tener que hacer el esfuerzo por salir de ella, cuesta arriba y partiendo de un punto de partida que le pone ya en una desventaja.